Hola y bienvenidos a el video número 178. Vamos a seguir el día de hoy hablando sobre las dos palabras que se encuentran en Judas capítulo 1, solamente hay un capítulo, los versículos 3 y 4 que miramos la semana pasada, la palabra soter y la palabra sozo, hablando de libertador y preservador, y la palabra salvo o salvación. Y vamos a seguir hablando sobre esto el día de hoy y ver cómo estas palabras son parte del mismo grupo de palabras en el griego, más sobre sus definiciones y su uso en el contexto de las escrituras, porque es muy importante una vez más ver todo en su contexto, porque estas palabras tienen diferentes sentidos en diferentes contextos. Entonces, vamos a seguir hablando sobre esto. Bueno, por mientras vamos a hablar con nuestro Padre. Padre, gracias por la oportunidad de poder estar estudiando tu palabra y practicando sobre estas cosas, Padre, que me estás mostrando cada semana a través de mis estudios, y por darme la oportunidad de grabar estos videos para ayudar a otros, también estudiar junto conmigo mientras que aprendemos a caminar en este camino estrecho. Te doy gracias, Padre, porque cada vez más estamos aprendiendo sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre tu plan para nuestras vidas, y estamos madurando en el camino estrecho y aprendiendo cómo extendernos hacia la meta para poder estar en tu presencia algún día cuando el Cristo regresa para su iglesia, su esposa. Te damos gracias por todo esto. Ayúdanos, Padre, porque no es algo fácil, especialmente lo de matar el yo, para poder para que el hombre, Cristo en nosotros, puede crecer. Te damos gracias. Guíanos ahora en el estudio de hoy. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien. En el último video hablamos sobre la diferencia entre las dos palabras griegas que se encuentran en Judas, los versículos 3 y 5. Y miramos estas palabras número 4990, soter, y 4982, sozo. Y estamos mirando que sus usos son diferentes en la Biblia. Uno habla de liberar, un libertador, y el otro habla de salvar. Y entonces vamos a seguir mirándolo el día de hoy. Esta palabra soter, por ejemplo, número 4990, es un nombre, gramáticamente es un nombre, es preservador, salvador, libertador. Y miramos los usos de esto en cuanto a Jehová nuestro Dios y el Cristo también. La palabra sotería es un sustantivo, es femenino de la palabra soter y quiere decir rescate o seguridad, físicamente o moralmente. Todo esto viene de Strong's, el diccionario Strong's, y se traduce en el español salud, salvación, salvador, salvar, liberación, libertad y dar. El diccionario teológico del Nuevo Testamento dice sobre estas dos palabras, sozo y soteria, que en el judaísmo posterior, soter es el nombre que se aparece solo con referencia a Dios como aquel que guarda a Israel en el pasado y en el presente de muchos peligros. Y vamos a ver el uso de esto en el Nuevo Testamento. Vamos a Juan 4:42. Juan 4, el versículo 42. Y aquí vamos a ver el uso de la palabra. Y aquí nos dice en 42. Y decían a la mujer, Cristo hablando a la mujer de Samaria, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aquí tenemos
4990 soter en referencia al Cristo. Vamos a ver el próximo uso en 1 de Juan 4:14. 1 de Juan, capítulo 4, el versículo 14. Juan 4:14 nos dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Aquí otra vez la palabra soter, 4990. Como miramos, gramáticamente es un nombre. Entonces, en este sentido, es un título dado a Dios y al Cristo y quiere decir Salvador o también preservador. Como miramos que Dios es preservador de pantón antropón, de toda la humanidad, por mandar lluvia y el sol, dar comida, como miramos, y agua a toda la humanidad. En este sentido, Dios es preservador de cada hombre. Y estamos estudiando esto en el contexto de 1 de Timoteo 4:10. Entonces, de la palabra sozo es un verbo, este es del griego 4982 y quiere decir como un verbo, es una acción, salvar, librar o proteger, literalmente o figurativamente. Se traduce en el español a ser salvo, librar, misericordia, preservar, salvar, sanar y sano. Entonces, ambas palabras son del mismo grupo, pero en su uso bíblico hay una diferencia. Más a menudo, sozo se refiere a la salvación en un sentido espiritual, como para rescatar o preservar de la muerte eterna, del juicio y del pecado. Traer salvación o traer a la salvación en un sentido activo. Por ejemplo, vamos a Mateo 18:11. Mateo 18, el versículo 11. Aquí vamos a ver el uso de sozo de una manera activa. Dice: el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Aquí tenemos sozo 4982 en una manera activa. Cristo está salvando a lo que se había perdido. Como activo, es que no todas las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida han llegado a la salvación. Todavía hay algunos que andan en el mundo que necesitan tener su encuentro con Cristo y así, como dice aquí, Cristo ha venido para salvar lo que se había perdido. Todavía andan perdidos. Si no fuera así, ya no estuviéramos aquí. Entonces, esta es la razón que sabemos que no todos los individuos que tienen sus nombres en el libro de la vida han sido salvos o regenerados para reconocer su necesidad del Mesías. Otro ejemplo de esto se encuentra en Juan 12:47. Juan 12, el versículo 47. Nos dice aquí en este versículo 47: y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar y aquí tenemos la palabra cosmos. Y este es lo que estamos estudiando. ¿Qué quiere decir cosmos en el contexto de los versos que contienen esta palabra? Y hemos visto que no quiere hablar de cada individuo, sino que habla de un arreglo ordenado, como miramos en Juan 3:16, y estamos mirando todo esto en su contexto, muy importante. Entonces, Cristo no vino a juzgar aquí tenemos la palabra cosmos,
sino al salvar al cosmos. Y entonces hemos practicado a profundo sobre estas cosas y seguimos hablando sobre el uso de esta palabra cosmos. Y hemos visto que, por ejemplo, en Judas capítulo 1, que hay los que tienen sus nombres ya prógrafo, escritos desde antes en los libros. Entonces no es posible que Cristo vino a salvar a estas personas porque sus nombres están escritos en los libros y van a estar juzgados por sus obras. Los que son en el libro de la vida no van a estar juzgados por sus obras, no van a estar juzgados eternamente porque Cristo ya pagó el precio, el rescate. Ya hemos visto todo esto a profundo. Entonces, tenemos unos usos de esta palabra sozo en un sentido pasivo, como ser rescatado o salvado o alcanzar la salvación. Por ejemplo, en Mateo 24:13, el libro de Mateo, capítulo 24, el versículo 13. Aquí nos dice en 13, mas el que preservare hasta el fin, este será salvo. Y esta palabra preservar es la palabra upomeno. Hay varias palabras utilizadas para expresar preservar y este es otro, upomeno. Es quedarse bajo de algo firme hasta el fin. Entonces, Cristo nos va a preservar hasta el fin y nos va a salvar. Dice, este será salvo, es la palabra sozo. Aquí miramos en un sentido pasivo, como todavía está, no es algo activo como miramos en Mateo 18:11. Otro uso tenemos en Efesios 2:5. Efesios capítulo 2, el versículo 5. Y voy a poner todos estos en la caja abajo de este video donde dice Show More. Y voy a poner todos los versículos porque hay un montón para que ustedes puedan estudiar cada versículo y ver el uso de la palabra sozo en su contexto. Pero aquí en Efesios 2, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados. Este es exactamente lo que leemos en Romanos 5:8. Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Quién nos dio vida? Dios. Dios tiene que regenerar sus propios hijos. Un hombre no puede dar vida a sí mismo. Es por eso que nosotros enseñamos que uno no puede recibir a Cristo y así salvarse de sus pecados. No tiene nada que ver con bautismo en agua. Tengo videos sobre esto que dice fe más cualquier cosa es menospreciar la palabra de Dios. Y entonces aquí miramos, versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois sozo, salvos. Aquí tenemos la palabra en un sentido pasivo. En este sentido es ser rescatado o salvado, alcanzar la salvación. Hay otros usos de esta palabra en su contexto y los voy a poner, como dije, abajo de este video en la caja abajo, Show More. Y entonces, en el diccionario teológico del Nuevo Testamento, hablando de sozo y sotería en su sentido teológico, dice en los escritos de Pablo, sozo y sotería se limitan evidentemente y de forma completamente intencionada a la relación entre el hombre y Dios. El verbo significa salvar a un hombre del peligro. Notan esto, ¿de cuál peligro? Bueno, obviamente el peligro de sus concupiscencias, del pecado, de las tentaciones, cosas así que encontramos en el camino estrecho caminando en este mundo. El verbo significa salvar a un hombre del peligro.
es medio y pasivo, salvarse uno mismo, ser salvado. Y el sustantivo soteria, recuerden, hablamos de los usos gramáticos. Sustantivo significa liberación del peligro en la guerra o del mar, o etcétera, etcétera. Entonces Dios está de una manera como sustantivo liberándonos de estos peligros y también salvándonos de los peligros. Un ejemplo de esto encontramos en 1 de Timoteo 2, 3 y 4. Y hemos hablado sobre esto a profundo, pero vamos a verlo. 1 de Timoteo 2, 3 y 4. Porque este es bueno y agradable delante de Dios, nuestro soter. Nuestro soter 4990, nuestro libertador. Y en el Strong's dice, por ejemplo, Dios o Cristo. Aquí miramos el sustantivo utilizado para nuestro Dios y el Cristo. El nombre soter, como miramos en la definición que miramos al principio del libro teológico del Nuevo Testamento. Entonces es como un título utilizado de Dios y el Cristo. Y en el versículo 4 dice, el cual quiere que todos, esta es la palabra paz, o aquí tenemos en el griego la palabra paz, y los hombres es la palabra antropos, sean salvos. 4982. Este es otra vez la palabra sozo, y es hacer salvo, librar, misericordia, preservar, salvar, sanar o sano. Y quiero leer porque otra vez todo tiene un contexto. Aquí no está hablando de salvar cada individuo y llevar a cada individuo al cielo. Juan Gil dice sobre este versículo, por lo tanto, por todos los hombres a quienes Dios hubiera salvado, no puede entenderse cada individuo de la humanidad. Este nos ayuda a entender Juan 3:16 en su contexto también cuando habla de cosmos. Juan Gil sigue diciendo, ya que no es su voluntad que todos los hombres en ese sentido amplio se salven, a menos que haya dos voluntades contrarias en Dios. ¿Cómo lo sabemos? Este es lo que estamos mirando en Judas 1 al 19, que hay un grupo de hombres que tienen sus nombres ya escritos, ya están ordenados a la condenación. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Recuerden, lo miramos en la palabra prógrafo. Y después en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, capítulo 17, capítulo 21, habla de los libros donde tienen sus nombres escritos desde la fundación del mundo y van a estar juzgados según sus obras. Entonces, como dice Juan Gil aquí, a menos que haya dos voluntades contrarias en Dios. Y sabemos que este no es verdad. Dios tiene una voluntad, un solo propósito, es salvar a un remanente y condenar a un grupo mayor de hombres. ¿Por qué es así? Es porque Dios hizo una promesa a Abraham de guardar un remanente de su familia, de sus descendientes, los que creen, paz o pisteón. Este es lo que encontramos en Juan 3:16. Muy bien, Juan Gil sigue diciendo, porque hay algunos que fueron antes ordenados por él para condenación, y son vasos de ira, preparados para destrucción. Este es Romanos capítulo 9, también segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12, miramos todo esto,
que hay algunos preparados para la destrucción y para la condenación. También lo miramos en Judas capítulo 1. Y es su voluntad acerca de algunos que creen la mentira, para que todos sean condenados. Ni es hecho que todos se salvan, como lo serían, si fuera su voluntad que lo hicieran. Porque ¿quién se ha resistido a su voluntad? Bueno, nadie. Entonces, si es su voluntad salvar a cada individuo, su voluntad va a ser cumplida. Pero como miramos que hay los que van a ser condenados, obviamente es su voluntad no salvar a ellos, porque nadie puede resistir a su voluntad. Entonces, cuando muchos me escriben diciendo, tú eres Calvino, no es verdad. Soy biblicista. Creo en la Biblia. La Biblia me dice que Dios no quiere salvar a cada individuo. No es doctrina de Calvin, es doctrina de Cristo, es doctrina de Jehová Dios y doctrina de los hombres con sus nombres escritos en las Escrituras que nos escribieron bajo inspiración del Espíritu Santo. Entonces, es imposible que esta doctrina pertenece solamente al Calvin. Es ridículo. Pero, para seguir adelante, Juan Gil dice, pero hay un mundo de hombres impíos que serán condenados y que irán al castigo eterno. Este es lo que estamos estudiando en el libro de Judas. Pero hay también hombres de todo tipo de hombre, como hemos visto, no solamente judíos, sino hombres de los griegos o los gentiles, también hombres de toda clase, no solamente ricos, sino pobres, gente como esclavos, gente rica, grandes, pequeños, todo tipo de hombre de toda clase, de acuerdo con el uso de la frase en 1 de Timoteo 2:1. No lo voy a leer, ustedes lo pueden leer y verlo, porque Dios tendrá toda clase de hombres salvos, y particularmente los gentiles pueden ser designados, quienes a veces son llamados el mundo. Este es un epíteto para los griegos o los gentiles, el mundo entero y toda criatura. Demás, las mismas personas que Dios hubiera salvado también habría llegado al conocimiento de la verdad, como miramos aquí en el versículo 4, y que vengan al conocimiento de la verdad. Obviamente no puede ser que está hablando de cada individuo, porque sabemos que hay un montón de personas hoy en día que no conocen la verdad y nunca van a conocer la verdad. Entonces, aquí sabemos que está hablando de un grupo de toda clase de personas y todo tipo de hombre, como no solo judíos. Vamos a brincar a 2 de Timoteo 4, 17 al 18. 2 de Timoteo 4, 17 al 18. Aquí nos dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león. Esta palabra librar es otra palabra que miramos en el griego. Entonces, esta es la palabra 4506, roomai, y hemos hablado de esta palabra anteriormente, roomai, y este quiere decir precipitar o sacar para uno mismo, rescatar. Obviamente, Pablo aquí diciendo que él fue librado de la boca del león por Dios. Literalmente fue sacado del león, en este sentido, la boca del león siendo el mundo y los que querían quitarle la vida.
Y dice en el versículo 18, y el Señor me librará. Otra vez la palabra Romai 4:506, de toda obra mala y me preservará. Aquí tenemos la palabra sozo. Me preservará para su reino celestial, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces, ¿en qué sentido está Cristo preservando a su gente? Bueno, Juan Gil nos dice acerca de esto. El apóstol creía que debería ser preservado, ya que todos los santos serán. ¿En qué manera? ¿En qué manera vamos a ser preservados hasta el fin, como nos dice en Mateo 24? A pesar de las persecuciones del mundo, las tentaciones de Satanás y nuestras propias corrupciones, porque estamos asegurados en un pacto eterno y en manos de Cristo. Juan Gil sigue diciendo, y no solo los ángeles acampan, y la salvación como paredes y baluartes para ellos, pero Dios mismo en un muro de fuego que los rodea. Recuerden, en el Antiguo Testamento, Dios literalmente rodeaba a su gente en una columna y de nube y un fuego. Y dice que Dios se puso entre ellos y Faraón, por ejemplo. De la misma manera, Dios está protegiéndonos o preservándonos del peligro en este mundo. Entonces, sigue diciendo, un muro de fuego que los rodea y se mantienen por su poder para la salvación. Pablo escribió en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, sigue diciendo Juan Gil, y además este reino celestial está preparado para ellos y entregado a ellos. Son elegidos para ser herederos y poseedores de ello. Se le llaman a él y Cristo se ha ido a recibirlo en su nombre para prepararlo para ellos y volverá a presentarlo en él. Entonces, Cristo, como nuestro esposo, va a volver para su esposa para llevarla a su lugar que Él está preparando para ella, su nuevo hogar. Como miramos literalmente en el Antiguo Testamento, el esposo preparó un hogar para él y su esposa y su familia, y ellos vivieron juntos en este lugar. Es igual. Cristo viene o va a venir para su esposa, va a llevar a su esposa a este lugar celestial donde nos vamos a quedar para la eternidad junto con nuestro esposo. Pero en este sentido, Dios y Cristo están preservándonos para este día de las persecuciones del mundo, tentaciones de Satanás, nuestras propias concupiscencias y corrupciones, porque están asegurados en un pacto eterno y en manos de Cristo. ¿Y cuál pacto es esto? Es el pacto que Dios hizo con Abraham cuando dijo que iba a salvar un remanente de su familia. Y notan, no dice a cada individuo, es un remanente de la familia de Abraham, los que creen. ¿Y por qué creen? Creen porque Dios puso en ellos, depositó en ellos fe para creer. Regeneró sus corazones para que ellos reconozcan su necesidad de un Salvador, que se arrepintieran y caminaran en el camino estrecho. Entonces, como siempre, miramos la suma importancia de estudiar estas palabras en su contexto. Es por eso que estamos mirando
a profundo, el uso de cosmos, el uso de todo hombre, ahora el uso de sozo, soteria, soter, porque en un contexto traen diferentes sentidos. Es muy importante. Y como hemos visto, hay muchas palabras que se traducen al español como librar, pero es de 4 diferentes palabras en el griego. Entonces, por eso el estudio es muy importante. Y espero que estos videos están ayudándoles a conocer mejor la palabra de Dios. Bueno, por mientras es todo. En el próximo video vamos a seguir estudiando Judas y ver el versículo 19 y vamos a seguir adelante hablando sobre 1 de Timoteo 4:10. Pero como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.